Bienvenidas a todas y todos. Yo soy de la asociación, soy Lupe. Algunas me imagino que nos conoceréis de otras reuniones, para otros será la primera vez. No, nuestras actividades online ahora y antes presenciales son todos los lunes de 5:30 a 7:30. Podéis encontrar el enlace en la web. Antes nos reuníamos en un centro de salud de Castellón, que se llama Gran Vía, y 2 viernes al mes, el segundo y el cuarto, nos reunimos a las 10 de la mañana, cuando era presencial en el Centro de Salud de Almazora y ahora pues aquí online. De vez en cuando hacemos algún taller temático y concretamente los talleres temáticos los podéis ver en la web de diferentes cuestiones. Y, por ejemplo, el próximo habla sobre extracción y conservación de la leche, incorporación al trabajo. Otras veces hablamos de agarre y posturas o de destete, fue el último, de lactancia en tándem. Bueno, hay diferentes temáticas y de vez en cuando pues hacemos alguna cosa extra, como pues una conferencia de salud bucodental hace unas semanas que está colgada en nuestro YouTube. Luego también esta de hoy. Entonces, esta también la estamos grabando y, bueno, a ver si luego la podemos también colgar en YouTube para que lo puedan ver las personas que no puedan asistir. Y, bueno, pues estamos encantadas de daros la bienvenida. Yo a María la conocí en una mesa redonda hace 2 años, en la Semana Mundial de la Lactancia. La invitó una matrona a contar su experiencia. Ella es mamá de 2 gemelos o mellizos, no sé si son gemelos o mellizos. Mellizos. ¿Y de cuántos años, María? Pues en marzo cumplen 4 años. 4 años. Amamantados de largo tiempo y Aún. sí, siguen amamantados. Y la verdad es que, bueno, pues a mí su testimonio me pareció muy potente porque, bueno, pues no escuchar una mamá con 2 criaturas a la vez y con esa fortaleza, y la verdad es que al principio no suele ser fácil y más cuando son 2. Y la verdad es que, bueno, pues nos encantó. Y desde el principio ella se ha mostrado muy dispuesta a colaborar en nuestra asociación, en lo que hiciera falta, así que nosotras encantadas de poderle dar hoy paso. Y, bueno, creo que su vocación de nutricionista ahora nos lo contará, pero bueno, es algo que le entusiasma, así que, y además creo que le entusiasma sobre todo compartirlo, ¿no? O sea, que los conocimientos. Así que nada, te damos paso, ya me callo y silenciaré mi micro para que no se oiga ningún ruido de fondo. ¿Vale, María? Cuando quieras. Vale. Bueno, yo lo que había dicho Lupe, que si queréis pararme en cualquier momento o preguntarme, pues solo tenéis que pues eso, abrir el micro y lo que necesitéis. Voy a presentar, así que creo que cuando presento el chat no se ve, por lo tanto, eso, si queréis pararme en cualquier momento, ¿vale? Porque al final esto es un poco pues para que todos nos entendamos mejor o podamos, pues eso, que todas las dudas que tengáis las podamos solucionar más o menos. Pues cuanto más interactuemos, mejor dentro de la normalidad, ¿vale? Vale. Pues si hay alguna pregunta que creo que hace falta interrumpir, te interrumpo, pero yo estoy viendo el chat todo el tiempo, ¿vale? O sea, aunque aparezca la presentación, nosotras sí que lo vemos el chat. Claro, ¿vale? por eso que si alguien quiere... Yo es que como no lo veo, por eso que alguien me avise. Sí. ¿Vale? Perfecto. Muy bien. Vale, pues empiezo. Si no se ve bien o algo, también avisarme. Perfecto. De momento se ve perfecto. Vale. Podéis cambiar, si preferís ver más grande o más pequeña la presentación. A la derecha hay 3 puntitos donde está el altavoz, el micro, la cámara y tal. A la derecha hay 3 puntitos y ahí hay cambiar una función que pone cambiar diseño, y ahí podríais cambiar el diseño de vuestra pantalla, ¿vale? Pero, bueno, en principio se ve perfecto. Cuando quieras. ¿Vale? Bueno, yo soy María, como bien ha dicho Lupe, nos conocimos hace 2 añitos en una mesa redonda. A mí me encanta todo el tema de la lactancia, porque la verdad es que yo me quedé bastante sorprendida de que mi testimonio pues fuera súper positivo en ese sentido, porque a veces pues ya sabemos que los inicios de lactancia son un poco más complicados.
Y la verdad es que en ese sentido pues estoy muy contenta de colaborar con ellas y todo lo que me pidan, si lo puedo hacer, pues no hay ningún problema. Hoy en concreto lo que vamos a hacer es un taller un poquito más práctico del BLV, porque creo que muchas veces la teoría es muy importante, por supuesto, porque al final tenemos que informarnos y saber de qué es lo que vamos a hacer, pero muchas veces esos ejemplos, solo con recetas o con las fotos que muchas veces vemos en redes sociales o en blogs o foros, pues no es suficiente, porque necesitamos a lo mejor un poco casos más prácticos o ejemplos más concretos. Lo primero que creo que es lo más importante a nivel práctico en el BLV, ¿vale? Son estas 5 condiciones. Y la primera es, para mí, es la más importante de todas, y es que tenemos siempre que ofrecer, bueno, me salto directamente la teoría porque ya entiendo que como hicisteis hace poco digamos el del BLV, ¿vale? Ya tenemos claro que, o sea, tenemos que empezar de los 6 meses para adelante, que tampoco tenemos que tener prisa, que también esto depende en función de la semana que han nacido los niños. Si, por ejemplo, nacen en la 37, Perdona, podríamos... María, perdona, una cosita solo. Hay una mamá Sí. que nos pregunta a las demás si vemos el PowerPoint. Sí, lo estamos viendo. ¿El resto lo veis, por favor? ¿Podéis confirmar que lo estáis viendo, el PowerPoint? Sí, sí, sin problema. Vale, sí, vale. Vale, pues hola, la verdad es que sí, hay alguna que, bueno, que todavía no, pero en principio sí que se está viendo. Si veis que no lo veis y toqueteáis un poco y no aparece, pues os desunís y os volvéis a unir, ¿vale? Para ver si es que ha fallado algo. Porque cuando se refresca es cuando se activa de nuevo. Pero el resto sí que lo ven, ¿vale? Bueno, perdona, María, continúa. Tranquila. Vale, pues bueno, lo que decía, un poquito la introducción en ese aspecto, ya entiendo que lo sabéis, pero lo refresco un momento. Simplemente lo que estábamos diciendo es que a partir de los 6 meses es cuando se ofrece la alimentación complementaria. También esto tiene que ver, no tiene que ser a los 6 meses justos, porque tiene que ver mucho, evidentemente, con esa disponibilidad o esta manera que tiene el niño o la niña de mostrar interés por la comida. También puede ser que lo muestre antes, pero en principio no es normal porque ellos nos imitan, entonces no sería un signo de que realmente necesita comer. Tenemos que tener en cuenta las semanas o sea, la semana en la que nacieron, porque si nacen a la 42, por ejemplo, es posible o es probable que empiecen a apetecer, o sea, que muestren estos signos antes, pero si nacen a la 37 también es normal que lo puedan mostrar casi a los 7 meses y no pasaría nada, ¿vale? Porque tenemos que tener en cuenta que de los 6 a los 12 el alimento principal es la lactancia materna, preferiblemente, y si no, en su defecto, la leche de fórmula adaptada al niño. Entonces, empezamos ya más concretamente, ¿vale? Muchas veces lo que nos preocupa es cómo dárselo, cómo introducirlo. Entonces, yo he resumido un poco, después de todos los cursos y libros también que me he leído, o blogs, y también después de la experiencia, que al final, para mí, lo más importante creo que es que vosotros o sea, estéis seguros, ¿vale? Porque al final es algo que tenemos que estar tranquilos, que tenemos que disfrutarlo y que tenemos que estar relajados, porque todo esto se lo vamos a transmitir a nuestro hijo o hija. Entonces, es importante que sea un ambiente relajado y que vosotros seáis los que tengáis seguridad, porque evidentemente ellos, de momento, aún no, o sea, esto depende de nosotros al principio, claro. Y además es un punto importante el ofrecerle alimentos de forma segura, que esto lo veremos ahora. Luego, también para mí, de lo más importante es que sean alimentos ricos en nutrientes, o sea, que sean alimentos que al final nos van a beneficiar o que lo poco que puedan comer sea nutricionalmente interesante, ¿vale? Entonces, al final, un poco lo que más nos
nos preocupa en cuanto a lactancia materna en concreto, porque las leches sí que están fortificadas, es el hierro, ¿vale? Que tiene poco, se absorbe muy bien, pero al final pues necesitamos de una fuente externa, ¿vale? Entonces, en este caso, el hierro calcio es lo que más nos suele preocupar en este sentido, pero sobre todo a nivel general es que sean alimentos no superfluos. Sobre todo, yo creo que sería más correcto esto. El formato evidentemente es la clave o lo esencial, ¿vale? Porque al final esto de sentirnos seguros pues tiene mucho que ver con la manera que tengamos de ofrecerles alimento. Entonces, es importante estas 6 cositas, que es en formato barrita, ¿vale? Que sea más grande que su puño, que sobresalga si puede ser, para que ellos lo puedan morder, que evidentemente no muerden, pero sí cortan con las encías, o sea que al final es como morder, o lamer sin problema. ¿Vale? Entonces, es más sencillo si tienen esa forma alargada. Formato hamburguesa también es muy sencillo porque como es redondo, ellos muchas veces lo van girando y también es muy, muy sencillo para ellos de manejarlo, sobre todo, ¿vale? La anchura. La anchura también tiene que ser una anchura justa, porque si es muy grande, pues a ellos para manipularlo y tal, pues no les va demasiado bien. Entonces es importante que más o menos tenga pues eso, una anchura para que ellos lo puedan más o menos llegar a rodear con las manitas. La carne y el pescado a contrafibra, y esto es muy importante porque justamente esto lo que necesitamos o lo que quiere decir a contrafibra es que tienen que estar las fibras cortas. Si lo hacemos a lo largo, ¿vale? La pechuga, por ejemplo, es muy fácil. Si ponemos la mano en horizontal, ¿vale? Si nosotros cortamos a favor de los dedos en largo, si tú luego lo giras el dedo a lo largo para arriba y tu hijo, por lo que sea, se atraganta o aspira, se le queda todo el dedo para adentro. Sin embargo, lo cortamos a contrafibra, o sea, de manera que cortamos las yemitas de los dedos, digamos, ¿vale? A trocitos, lo que estamos haciendo es que el trocito de fibra sea mucho más corto. Y en el caso de aspiración no hay tanto riesgo de que se quede ahí clavado. Esa sería la explicación. En este caso, esto es más importante en la carne porque el pescado suele desmigarse mejor. Aún así, si no estamos cómodos, luego ya lo veremos que podemos ofrecerle de otras maneras. Que no tenga forma de moneda también es muy importante. Por ejemplo, las salchichas, que no tenga forma redonda también, pero se puede dar absolutamente todo siempre que lo cortemos de una manera correcta. Lo que pasa es que ahora luego veremos que evidentemente tenemos que tener en cuenta que de los 6 más o menos hasta los 8, 10, 11, es que también es un poco esto, al final tenemos que tener en cuenta que es un hecho evolutivo. El comer de manera, o sea, el practicar o el poner en marcha el BLV, tenemos que tener en cuenta que es un hecho evolutivo y que por lo tanto el bebé es el que manda y él nos va a decir como que preparado está para tomar una cosa u otra. Entonces, evidentemente al principio es preferible darle cosas más grandes que a él también le haga sentir seguro, a nosotros también, para que él vaya practicando y vaya aprendiendo. La textura es muy importante, ¿vale? Porque evidentemente los dientes no van a ser una limitación porque ellos, como bien hemos dicho, muerden y cortan con las encías, ¿vale? Entonces sí que hay que adaptar esa textura porque no puede ser muy dura, porque si es dura, esos trozos no lo saben gestionar, ¿vale? Porque ellos muerden y automáticamente aspiran. Entonces es es muy peligroso en este aspecto, pero hay que adaptar la textura. ¿Qué pasa con la textura? Pues que la textura, si son muy blandas, tienden a jugar, porque ellos no lo reconocen como algo que no pueden coger, que no pueden manipular y se les deshace. Entonces tienden a jugar. Si son son masa, ¿vale? Pues tipo la miga de pan, se les puede hacer bola. Y luego utilizar alimentos, evidentemente, que sean fáciles de masticar, y la medida es que lo podamos chafar con los dedos, pero chafar y no cortar, ¿vale? Que se chafe por el centro y que no se corte. Esto es lo que es lo que he dicho antes, y a medida que el pequeño vaya mejorando sus habilidades motoras de masticación y vaya tragando mejor, pues evidentemente ya podemos ofrecer otras texturas o alimentos que a priori sean un poco más difíciles también de coger y tal.
Y las cocciones, esto es importante porque al final el BLV lo podemos practicar y pues, es una práctica muy saludable, pero también tenemos que hacer las cosas saludables, ¿vale? Entonces, las cocciones siempre deben de ser saludables. La mejor opción es siempre el vapor, porque más que nada porque los nutrientes se ven menos afectados y el sabor es mucho más real, que al final lo que queremos con esto es que nuestros hijos aprendan el sabor real de los alimentos para así que ese disco duro de sabores que crean en esta etapa, pues sea lo más saludable posible. Vale, las formas. Bueno, yo soy mucho de frases, ¿vale? Yo tengo todos los libros de Julio Basulto, me encanta. Y él pone muchas veces en cada capítulo, no sé si os habéis leído alguno, supongo que sí, pone muchas frases, ¿vale? Y esta, por ejemplo, el ejemplo es una lección que todos los hombres pueden leer. Al final está muy bien saber cosas y leer cosas y quiero hacer esto, quiero hacer lo otro y aplicar toda la teoría, pero al final, si nosotros no hacemos lo que queremos que ellos hagan, no lo van a hacer, ¿vale? Entonces esto es importante, ¿vale? Pero esto es un apunte. Entonces, las formas, tamaño y ejemplos es lo que vamos a ver ahora. El dedo índice suele ser nuestra medida, ¿vale? Es una buena medida. Entonces, ese maíz que esté cocido, esa zanahoria que está al vapor, el brócoli, un pepino, un calabacín. El pepino tiene que estar muy maduro, ¿vale? Y también es preferible introducirlo, evidentemente, más adelante, ¿vale? Ahora luego os he puesto una hoja es lo que es 100% más seguro o más fácil de introducir. Una judía verde, unas uvas, unos arándanos, esto sería la manera de cortarlos más que las formas de ofrecer a priori. ¿Vale? Entonces, la mandarina también debería de ser sin piel. El melocotón, veis que tiene ahí como si fuera unas entradas para adentro, porque muchas veces así ellos lo que hacen es que se les queda digamos, hace como un tope y pues es más fácil, pero no tiene por qué ser así tampoco, ¿vale? Vale, entonces, vamos a ver cómo lo tenemos que introducir por grupo de alimentos, ¿vale? Bueno, por ahí tenéis otra frase, ¿vale? Que pone, opino que mantener en secreto una información importante para los padres es menospreciarlos. Solo teniendo suficientes datos podéis tomar una decisión informada. Esto lo digo porque muchas veces no se nos informa, desde un poco la salud pública, de momento aún no se nos informa mucho sobre estas formas de introducir los alimentos. Están un poco en este aspecto, deberían de igual pues tenerlo un poquito más en cuenta en este sentido, aunque ahora se está adelantando mucho en este aspecto. Bueno, pues los cereales podemos ofrecerlos enteros me refiero a su forma natural, un poco como materia prima, y luego estarían los elaborados o los que digamos pues son este tipo contienen este nutriente pero de una manera elaborada. En cuanto a los enteros, ¿vale? Los he dividido, he puesto 4 porque, bueno, ahí tenemos infinidad de granos, por ejemplo, pero he puesto el arroz, la harina, los copos de avena, pero bueno, podría ser de cualquier otro cereal. Lo que pasa es que los más fáciles de encontrar son los de avena y la quinoa, que luego también podríamos ofrecer cualquier otro tipo bueno, la quinoa en este caso no es un cereal, es un pseudo cereal que tiene más cantidad de proteína y también es muy interesante nutricionalmente en este sentido. No es un superalimento como se dice, pero sí que es bastante interesante. Pero bueno, no hace falta introducir estas cosas, ¿eh? Es que al final luego veremos que lo que tenemos que tratar de ofrecer a nuestros hijos es lo que al final nosotros comemos en casa, que es lo que más fácil nos va a resultar después seguir. Vale, entonces, el arroz, de la manera que lo tenemos que introducir, que podemos introducirlo, como sabéis, todo ya desde un principio, ahora mismo no se retrasa nada, porque se ha demostrado, se ha visto en los estudios que no tiene nada que ver la aparición de alergias con introducir el gluten, por ejemplo, en este caso, más pronto, más tarde. Entonces, el arroz no tiene gluten, pero el resto sí. Entonces el arroz es muy importante hervirlo pasadito, ¿vale? Y entonces lo que tenemos que hacer, tipo sushi para entendernos, ¿vale? Para poder machacarlo y poder hacer bolitas, modo albóndigas o barritas.
para mí siempre ha sido más fácil al principio, a la hora de introducirlo, hacerlo en modo barrita. Y luego lo que ya cuando vayamos introduciendo más cositas, pues lo podemos juntar con verduras y hacer como una especie de barritas de arroz con verduras, y esto lo podemos introducir en el horno para que se quede como más compacto. Harina. Harina, evidentemente podemos elaborar un pan casero, podemos hacer alguna salsita para espesar alguna cosita, podemos hacer pasta fresca o podemos hacer unas tortitas de verduras que simplemente, en este caso yo lo que solía hacer era saltear cualquier verdura, dejarla que se pochara bien, y luego cuando está bastante hecha, ¿vale? Bueno, bastante, a ver, yo no soy mucho de cocer las cosas demasiado, ¿vale? Entonces es más, o bien cocciones cortitas o bien cocciones más altas, o poner un pelín de agua, no mucha, para que se reblandezca antes, y entonces luego lo machacaba y lo mezclaba con harina, digamos, hasta que tenía como una masa, y lo ponía al horno que se secara un poco para que evidentemente no estuviera la harina cruda, y eso me venía a mí genial para irme por ahí. Copos. Los copos, evidentemente, es lo que os había dicho antes, pueden ser de avena, que es lo que Perdona, María, si haces Sí. esa mezcla de verduras pochaditas con harina y lo Sí. metes en el horno sin huevo ni nada. Sí, sin huevo ni nada, pero luego podemos añadir el huevo, claro. Vale, sí, Es sí, que sí. esto va siendo en función de cómo vayamos introduciendo las cosas, claro. Te O sea, preguntan a mamá o papá, no hmm, sé, si no se atragantan con los granos de arroz. no, porque como lo hacemos pasado, no hay grano, es como una masa. Ujú. No se suelen atragantar. De todas maneras, es lo que os he dicho, ¿eh? Luego lo hablaremos esto. Tenemos que introducir los alimentos en función de también un poco de lógica, ¿vale? Vamos a saber, o sea, el arroz, si lo introducimos lo primero, no es la manera, evidentemente, más fácil de introducir un cereal, ni para ellos gestionarlo. Entonces, lo que tenemos que intentar es, en función de que ellos vayan cogiendo soltura, pues vamos introduciendo. O sea, y además, para ir introduciendo, y hasta que tendremos mucha variedad, pasará un tiempo. Yo luego os he puesto ahí un supuesto de introducción de alimentos, ¿vale? Pero al final, empezar por la verdura y la fruta, que y los alimentos ricos en hierro en este aspecto, sería lo más recomendado para que ellos vayan cogiendo soltura. Yo ya veréis luego que he hecho el supuesto de introducción, veréis, os lo explicaré un poquito porque yo lo hice así, este es mi supuesto real. Luego los copos, podemos hacer gachas, por ejemplo, o hamburguesas veganas con legumbres, e incluso verduras, ¿vale? La quinoa, pues lo mismo que más o menos el arroz, hervida y salteada cuando evidentemente ya tengan más edad, o en formato albóndiga o hamburguesa al principio. Los elaborados pasamos al pan rallado, la pasta y la repostería. La repostería la pongo porque si leéis foros, libros, muchas veces, menos los de Julio Basulto, ponen muchas recetas de repostería para introducir harinas al principio. Y a ver, alguna vez hacerle alguna galleta o hacerle algún bizcocho, pues vale, pero si nosotros les acostumbramos a este formato, ellos al final luego van a pedir ese formato. Y los formatos normalmente de bollería, de repostería, no son saludables cuando nos vamos fuera de casa. Y en casa, depende de cómo estén hechos, pues no es la mejor manera de utilizar o de comer la harina. ¿Vale? Entonces, pues eso, alguna vez podemos hacer algún bizcocho, alguna cosa así, incluso salado, pero tendría que ser de manera más excepcional. A mí lo que más me gusta de todo para introducir cosas son, al principio, para el pan y tal, los patés. Me parece una manera muy interesante de introducir nutrientes, porque al principio nos cuesta un poquito, tenemos un poquito de miedo de la carne, del pescado, de las legumbres. Entonces, en lugar de hacer albóndigas o hamburguesas que luego se destrozan y son un rollo, pues se hace una especie de paté
y arreglado, y en el pan. Yo esto lo he utilizado un montón, pero luego tenemos que tener claro que al final ellos tienen que saber qué forma tiene el alimento, porque esto es una de las claves del BLV, ¿vale? Que ellos reconozcan los alimentos de por sí. Pero al principio, para introducirles, porque es un poquito más complicado el hecho de a lo mejor por eso, por seguridad o por miedo, porque ellos no tienen soltura al principio, que es normal, para cumplir con esta regla que habíamos, bueno, esta recomendación de alimentos nutritivos, pues a veces esta es una opción bastante interesante. ¿Vale? Luego la pasta, que evidentemente al principio pues serían más macarrones que otra cosa, ya poder ser larguitos, pan rallado también para, pues eso, para espesar alguna hamburguesa, alguna salsa o alguna cosa, sobre todo hamburguesas o alguna cosa así. Y el pan está muy bien, pero el pan es muy poco nutritivo, porque el pan es muy calórico y nutricionalmente no nos interesa demasiado, ¿vale? Porque es algo que tiene, o sea, tiene agua y harina y ya está, y levadura. Entonces, en este caso, si es un buen pan que hacemos en casa o alguna especie de tortita como la que os había dicho antes con alguna verdura, pues bueno, aún bien. Pero si no, pues abusar del pan desplaza muchas veces el consumo de otros alimentos más interesantes. Evidentemente tiene que ser siempre las versiones o las opciones integrales. Y en este aspecto, vale, pues yo creo que ahí ya lo hemos dicho todo. El rebozado, que digo, siempre es el rebozado al horno, ¿vale? O sea, alguna verdura, por ejemplo, y huevo y pan, y entonces se reboza, entre comillas, al horno. Pero esto siempre lo solemos hacer un poco pues para cuando ya son un poco más mayores o para introducir el huevo. Ya un poco, os he puesto ahí recetas, o sea, los formatos para introducir, pero también esto es un poco para cuando llevemos a lo mejor un mes comiendo algo, ¿vale? Porque si no, al principio pues es mucho más simple. Al principio es las formas y cereales. La forma más fácil es el pan, o la forma más fácil es una pasta o unas gachas. Eso sería la forma más fácil, ¿vale? Y luego ya ir introduciendo cositas. Lo que es importante es que el pan, por ejemplo, pues si es casero, mucho mejor, o si es de una panadería que sea integral y de masa madre y sin sal, pues ya perfecto. Entonces, en este aspecto, pues eso. Luego, esa pasta casera que os digo, si tú la puedes hacer con huevo cuando lo introduzcáis, o con triturados vegetales, que a mí eso me chiflaba, ¿vale? Porque queda ahí un saborcito, no, evidentemente ahí sí que le estás introduciendo alguna verdura, pero el tema no está en introducir una verdura, es en hacer una pasta casera que podemos hacer a nuestro gusto, de diferentes sabores, así un poco de color, pero no tiene más, a nivel nutricional, no tiene más diferencia que la pasta normal, ¿eh? Vale, las proteínas, ¿vale? Proteínas, como sabéis, tenemos... Perdona, María, una pregunta sobre el tema integral. ¿El arroz también integral? O porque el arroz, como se habla a veces Por lo del arsénico, ¿no? Del contenido en arsénico, sí, de la cáscara. Vale, a ver. No pasaría nada si es de origen nacional, no pasaría nada, ¿vale? Pero también tenemos que tener en cuenta que hay muchos más granos que no son arroz y que son muy similares, como la avena, por ejemplo, o la cebada, ¿vale? Entonces, en este sentido, pues con que vayamos alternando no habría problema. Pero se podría tomar hasta 3 veces a la semana arroz integral, bien enjuagado y sin utilizar ese agua de cocción, y no pasaría nada. El problema lo tenemos con las bebidas de arroz o las tortitas de arroz, que ahí está el grano crudo, o sea, es la elaboración es con grano no elaborado en este sentido, y entonces sí que hay mucha concentración de arsénico. Entonces ahí lo único que tenemos que tener en cuenta en el arroz integral, con el arroz integral son con las bebidas de arroz, que normalmente no son integrales, pero igualmente contienen bastante arsénico, y las tortitas de arroz. Pero con el arroz en grano en sí, como lo lavamos antes y luego además le hacemos una cocción, disminuye bastante el arsénico. Y si es nivel, o sea, si es procedencia nacional, pues ya nos aseguramos de que estos terrenos tampoco tienen tanto arsénico. Ahí ya sería, ya si somos súper
No sé, tenemos mucha preocupación en este sentido, pues sería buscar un arroz que fuera de Albacete o de alguna cosa así, que es donde menos arsénico hay en toda España. Por esa zona suele haber menos arsénico. Sería... Pero bueno, de todas maneras es algo simplemente lo que tú dices, evitar las bebidas de arroz y las tortillas de arroz que durante mucho tiempo se ofrecían Exacto, como tentempié, ¿no? Muy a exacto. menudo. Sí, sí. Vale, vale. O sea que nada más con que tengamos esto en cuenta, no pasaría nada por utilizar el arroz integral. También es verdad que no pasaría nada si no utilizamos el 100% de los carbohidratos de forma integral cuando son tan pequeños, pero sí que es ideal que lo hagamos porque si una persona no está acostumbrada a tomar fibra, ¿vale? Luego cuando o sea, por ejemplo, pues si a mí me viene un adulto, por ejemplo, y no consume fibra y de repente le pongo un todo integral, mucha legumbre, pues le sienta muy mal, ¿vale? Entonces al final necesitamos un poco también acostumbrarlos, pero con que utilizáramos el 70% de 60 mínimo, pero a partir del 70 mejor, ¿vale? Y si podemos utilizar el 100%, pues ideal, pero que no pasa nada si evidentemente en algún momento pues no lo hacemos mezclado o no lo hacemos integral. Pero sería interesante, ¿vale? Acostumbrarnos desde en ese sentido desde el principio. Y esto que se dice, lo único que el centeno, no sé si habéis probado el pan de centeno, es muchísimo más, más, más compacto y sí que es verdad que es preferible no utilizarlo habitualmente en pequeños, ¿vale? Esto sí que es interesante. Al principio porque digamos que podría secuestrar un poquito más esos nutrientes, pero bueno, es que esto tampoco es una evidencia que no está del todo probada, pero que está ahí, está ahí. ¿Vale? Entonces, pues eso, el centeno, pues mejor no utilizarlo de manera habitual, el centeno integral. Podemos utilizar mezclas que no habría problema, ¿vale? Entonces, las legumbres, bueno, las proteínas evidentemente están las de origen vegetal y las de origen animal. Se pueden introducir o utilizar todas desde ofrecer, ¿vale? A mí esto de introducir no me gusta mucho. Ofrecer todas desde un primer momento. Lo único que tenemos que tener en cuenta con la soja es que sea ecológica, ¿vale? Porque tienden a modificarla genéticamente y si es ecológica, pues mejor, sobre todo la soja texturizada o el edamame o el tofu, porque son directamente la legumbre remojada y machacada, ¿vale? No pasa ninguna cocción, pero en este aspecto la cocción ahí no tendría nada que ver. Si son ecológica, la soja mejor y los derivados. Entonces tenemos la soja, tofu, seitán, tempeh, hay muchas cosas, pero bueno, yo siempre opto más por la soja, pues, evidentemente soja en todos sus formatos, ¿vale? Tofu, soja texturizada, edamame y así, ¿vale? Entonces, ahí pues esto, plancha o un paté en guisos. También, evidentemente, no es necesario ofrecer este tipo de proteínas vegetales si somos omnívoros, o sea, si comemos de todo. Pero bueno, si queremos probarlo, pues bien. Y si no, pues lo que os digo, si vosotros no lo coméis en casa, es importante que tengamos en cuenta que lo que al final le vamos a dar a nuestros hijos es lo que luego vamos a comer todos, ¿vale? Porque uno de los aspectos importantes, interesantes del BLV es que comemos en familia y que muchas veces mejoramos, bueno, la mayoría de las veces se mejora la alimentación de los padres al pues, digamos, seguir este método para los niños, ¿vale? Entonces, ahí nos centraríamos más en las legumbres, que también es un poco más complicado de a lo mejor ofrecer por su tamaño. Entonces, al principio, a ver, los guisantes, quiero decir que sí que son, a ver, son unas legumbres, pero no tienen tantas proteínas como tienen el edamame, la alubia, las lentejas y los garbanzos, ¿vale? Entonces ahí está ahí. Tampoco se considera verdura, por eso se ponen, es una legumbre porque va dentro de una vaina, pero pues esto. Entonces ahí también estarían los bachocons, también estarían ahí, ¿vale? Pero como no es tan conocido, pues no lo ponemos. Entonces aquí se pueden hacer en guiso
y yo personalmente lo hacía así, sobre todo con las lentejas, ¿vale? Las hacía en guiso y luego intentaba machacarlas así un poquito con el tenedor y hacerlas más espesitas para que ellos muchas veces pues o cogieran pan y mojaran o alguna cosa así. Y si no, pues a cucharadas cuando podían, o sea, cuando ya les entraba alguna, porque al principio pues es un poco más complicado eso, pero yo las introduje así en ese aspecto. El garbanzo en hummus y ya está, porque yo de lo otro no... O sea, yo al final he tenido la preferencia, ¿vale? O la prioridad de que ellos conozcan el alimento en su formato natural. Entonces, aunque yo sí que, pues eso, explique lo de las hamburguesas, lo de los patés, sí que lo utilizaba bastante al principio, por lo que os comentaba de nutricionalmente hablando, pero he preferido siempre su formato natural, ¿vale? Esto ahora a mí me conlleva el hándicap que ahora mis hijos no quieren absolutamente nada que no sepan lo que es. Porque ya empiezan, ¿esto qué es? ¿Esto qué lleva? Es como si les estuvieras colando algo. Entonces ellos, como están acostumbrados a ver la verdura, la carne, la fruta, lo que sea, pues ellos lo prefieren así. Entonces esto al final es favorable a nivel de hábitos, pero a veces es un poco rollo. Porque si haces otra cosa, así un puré, pues empiezan ya a remojar en ese aspecto, ¿vale? Pero también tenemos que tener en cuenta que el formato puré no está reñido con el BLV, ¿vale? Pero tienen que ser unos purés que ahora luego os explico. Bueno, esto ya es opinión personal, ¿eh? Vale, entonces, en este aspecto las legumbres también está muy bien hacerlas en forma de patés o hamburguesas o incluso cookies, ¿vale? O sea, las legumbres ya cocidas, a partir del año tenemos que tener en cuenta que tienen sal. Si las lavamos muy bien no sería un problema, pero siempre lo ideal es utilizarlas las secas y remojarlas y cocerlas nosotros, ¿vale? Pero bueno, en este caso las cookies, pues eso, las escurrimos muy bien, las secamos bastante bien, lo trituramos y al horno y ya está, arreglado. Bueno, ponemos un puñado de copos de avena o de harina de avena o de cualquier copo así de espelta o de lo que queramos. Vale, y luego vamos a las de origen animal, que son un poquito más complicadas porque nos suelen dar un poco más de miedo, ¿vale? Entonces, yo empecé por el pescado porque se desmiga más fácil y es muchísimo más fácil. Entonces, se desmenuza y en principio pues podemos ofrecer los que queramos. Los berberechos y las almejas los pongo ahí por lo que hemos comentado del hierro, que al final son muy ricos en hierro. La soja también es muy rica en hierro. Las legumbres también, pero luego tenemos que valorar cuáles, que esto lo veremos después, cuáles son los que el hierro es más fácilmente asimilable, que evidentemente es en el formato origen animal, por su similitud con la sangre, pero en este aspecto si combinamos bien esa legumbre o ese alimento, ¿vale? Con las semillas o con los cereales integrales, pues no habría ningún problema en este aspecto y tenemos en cuenta el calcio ahí. Vale, entonces yo empecé por el pescado y ahí, igual que las proteínas de origen vegetal no tienen límite a nivel de cantidad ni de frecuencia, las de origen animal sí, ¿vale? Porque, como sabéis, pues no tenemos el sistema renal del todo desarrollado 100%, ¿vale? Entonces, pues un exceso de proteína no sería conveniente. Huevos tienen que ser los más pequeños, carne y pescado. O sea, carne sería entre 20 y 30 gramos al día y el pescado lo mismo. Entonces, al día como máximo entendemos ahí que son unos 40 gramos. Si nosotros hacemos 2 comidas en forma de proteína animal, tenemos que partirlo por la mitad, ¿vale? No hay que pesarlo tampoco, ¿vale? Porque al principio lo que se van a comer es muy poco. No hay que pesarlo, pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces, como os decía, yo empecé por el pescado porque para mí me daba más seguridad porque era más fácil desmenuzarlo, ¿vale? También podemos hacer un paté
estaba muy de moda entonces el paté de mejillones con patata y tal, pero bueno, yo es lo que os digo, yo no lo ofrecí así, yo preferí ofrecer el formato que me daba seguridad y que ellos podían comer cuando podían hacer la pinza bien y llevarse la amiguita, y así lo hicimos. Con la carne, siempre es importante al principio guisarla, porque evidentemente se queda mucho más blanda o más tierna, más que blanda, que a la plancha. La podemos hacer también al vapor y siempre a contrafibra. Intentar, pues eso, cocciones blandas y jugosas, y también lo podemos hacer con patés o hamburguesas o albóndigas. Pero lo que decíamos antes, es importante no acostumbrarles a estos formatos, ¿vale? Porque luego ellos tampoco sabrán lo que es un trozo de pollo, un trozo de ternera o lo que les ofrezcamos, y entonces pues lo más fácil es que lo rechacen. Vale, el huevo. El huevo, las últimas actualizaciones en nutrición infantil nos dicen que lo podemos ofrecer de primeras en tortilla, ¿vale? Pero, porque lo que suele dar más reacción es la clara, o más problemas, pero es un poco en función también de cómo lo veamos nosotros, y se puede introducir de la manera, digamos, más tradicional, que sería pues ir introduciendo la yema a cuartos y luego ya seguir con la clara, y luego ya pues rallarlo. Por ejemplo, a mí me encanta rallado, yo es como lo hacía, rallado o a trozos directamente, pero la yema es un poquito complicada de gestionar al principio también por su textura, ¿vale? A veces se queda, incluso ahora, o a ti, a veces de mayores se nos hace bola, ¿vale? Luego, pues en tortilla, pues siempre es un buen formato. La introducción, que es lo que os he dicho. La introducción de alimentos, ¿vale? A mí no me gusta esa palabra porque parece que es como forzada. Entonces a mí me gusta más siempre ofrecer alimentos. Entonces, ese ofrecimiento de alimentos depende de las comidas vuestras. O sea, al final es más importante planificar qué es lo que yo, luego, qué platos yo hago en casa, o qué cocciones hago en casa, qué ingredientes utilizo en casa, para que a mí me resulte más fácil y que también yo coma lo mismo que ellos. Porque aunque al principio tenéis un poco de libertad todavía para poder hacer un plato diferente, evidentemente nos vais a comer arbolitos de brócoli, pero es importante que él o ella vea arbolitos de brócoli también en vuestro plato, ¿vale? Sobre todo más hacia bueno, ya lo veréis, que llegará un punto en que ellos preferirán comer, aunque sea lo mismo, de vuestro plato que de él o de ella. Entonces es importante, más o menos, ya desde un primer momento ir acostumbrándonos a comer similar a ellos. Entonces, al principio, o sea, lo que yo os recomendaría es como planificar esa introducción o ese ofrecimiento de alimentos en función a los alimentos que coméis en casa, y más o menos los platos que hacéis, pues hervido, crema, lo que sea, un guisado de carne o de pescado o tal. Entonces, a partir de ahí, montarle, digamos, a él o ella ese ofrecimiento, esa manera esa cronología de introducción, ¿vale? Que es un poco lo que he dicho ahí, ¿vale? Pensando en los platos que vas a realizar, y luego no hace falta seguir la regla de los 3 días estrictamente, ¿vale? Pero tampoco podemos introducir las cosas sin control, sobre todo los alimentos que son potencialmente más alergénicos, ¿vale? Que suelen ser huevos, pescado, marisco, frutos secos. Ahí sí que es importante mantener la exclusividad durante ese día, incluso el segundo día, de no ofrecer ningún alimento nuevo, ¿vale? O sea, estar 2 días ahí con el huevo, con el pescado, marisco o frutos secos. En este aspecto, ¿eh? Los otros, más o menos, por ejemplo, si hemos introducido una verdura, ¿vale? Que no, me he olvidado de ponerlo, pero si lo creen conveniente Lupe y tal, os puedo mandar como un resumen, y yo ahí lo que utilizo mucho en mis sesiones es el hecho de poneros o sea, las familias de las verduras, porque por ejemplo, pues si hemos introducido
un brócoli, pues lo lógico es que todas las crucíferas le vayan a sentar bien. Entonces ahí no tenemos que estar introduciendo lentamente. Pues si ya le he dado brócoli, luego le puedo dar coliflor o repollo o coles de Bruselas que en principio le van a sentar bien. Los frutos rojos, lo mismo. ¿Vale? Entonces, en general, es importante que tengamos esa información para decir, venga, pues yo que sé, zanahoria, pues a la papa, todas estas ya se pueden dar por introducidas. ¿Vale? Entonces ahí pues podríamos introducirle, pues hoy la zanahoria sí que más o menos 2 días, ¿vale? Pues ya al tercero pues ya le puedo dar otra cosa o al segundo. Vale, planifica. Sí, perdona, María, nos Dime. comenta que estaría genial el resumen. Lo que pasa que sí que necesitamos que si rellenáis el formulario nos pongáis el correo electrónico y si queréis recibir la información. Lo digo porque a lo mejor después nos encontramos que no podemos enviarla si desconocemos vuestro correo electrónico, ¿vale? Lo digo porque el motivo de recoger los datos es simplemente para esto, para poder enviaros información interesante de esta charla o de otras. Bueno, aprovecho ya que te he interrumpido. Vale. ¿Verdad que los mejillones y berberechos, después de que ya, cuando empiezan a hacer la pinza, se darían cortaditos, enteros o en qué momento los dejarías ya con su textura natural? Yo la verdad he tardado bastante en ofrecer ese tipo de producto, pero cuando hagan la pinza, al final sí están bien cocidos, porque el marisco y, o sea, sobre todo los bivalvos y tal, que es las cáscaras, al final también filtran mucha porquería, ¿vale? Entonces, esto ya es opinión personal y yo he tardado bastante en introducirlo en este aspecto. He preferido otro tipo de alimentos, pero se podría, o sea, otro tipo de producto, pero se podrían dar cuando ellos hagan la pinza y, pues no sé, por poner un número, o sea, una fecha o una edad, pues a lo mejor a partir de los 10 meses o 11 meses, es que yo lo que os diría es que de los 6 a más o menos los 8, los 10, incluso los 12, yo alargaría ahí para que se vayan pues eso, aprendiendo y no tener prisa en ofrecer así cosas muy diferentes, muy, pues eso, que por ejemplo los mejillones. Pero en este caso, una vez ellos gestionan la carne, podrían gestionar perfectamente un mejillón cortadito a trozos, sin problema. ¿Vale? Vale. Lo que pasa es que el mejillón a veces sí que se le queda ahí como un hilo, pues es lo que digo, que al final a veces pues vale retrasar un poco o ofrecer este tipo de alimentos, pero que podemos hacerlo perfectamente desde el principio en ese formato más triturado. Pero luego, una vez gestionen la carne o el pescado, perfectamente podrían gestionar un mejillón cortadito a trocitos y cogerlo y llevárselo a la boca sin problema. Para mí lo más importante, para mí lo más importante es la planificación, porque al final el BLV es algo muy bonito, pero muy pico pala, ¿vale? Porque evidentemente no comen desde el primer día, tampoco, a ver, es muy, muy chulo, pero también es muy preocupante en este sentido y aunque lo sepamos y nos hayamos informado de ello, como padres nos preocupamos de que no estén comiendo suficiente. ¿Vale? Entonces, pues esto lo tenemos que tener en cuenta y es importante planificar para que esto no nos suponga también otro motivo de preocupación, sino que nos ocupemos de ello un poco antes y así pues ya más o menos ya vamos sobre una plantilla que tampoco es necesaria, pero bueno, siempre va bien más o menos plantearse algo. Vale, 100% fáciles y seguros. ¿Vale? Las judías verdes cigarret, las redondas, ¿vale? Este es un formato genial para introducir. Los palitos de zanahoria o calabacín al vapor. El aguacate. El aguacate también es algo que nutricionalmente es muy interesante. Tiene mucha fibra, tiene muchas vitaminas, tiene grasas saturadas, es bastante energético. Tiene proteínas también. ¿Vale? Entonces, este aspecto es muy interesante nutricionalmente. Brócoli familia,
¿vale? Por el formato de ramita. Los macarrones, que intentar que sean larguitos. El pan, que es lo que había dicho, es algo que nos saca de muchos, o sea, de muchos apuros, pero tiene que ser un pan nutricionalmente interesante. Los muslitos de pollo, los de la alita o los grandes, ¿vale? Pero al principio igual mejor el pequeño, sin piel, ¿vale? Y pues al vapor o bien hechos para que ellos los cojan directamente desde el huesecito y vayan ahí comiendo. Tomate a gajos, sin piel al principio, ¿vale? El plátano, dorada, lubina, merluza, que es bacalao, que se desmiegan fácilmente, salmón, ¿vale? Realmente casi todos los pescados se desmiegan bastante fácil, ¿vale? Y son muy tiernos y es bastante fácil. Las fresas así más grandes y el pepino, que tiene que estar bastante maduro, ¿eh? Porque si no es el pepino también verde, pues se les puede atragantar. Pero el formato y tal está muy bien. Es como todo. A ver, normalmente lo que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, ahora lo vemos, no me adelanto. Recetas. Recetas blancas y personalizables, para mí lo que quiere decir es que es una base sota caballo rey y a partir de ahí yo pues ya me vengo arriba y hago recetas ahí con, pues eso, experimento. Muchas veces el BLV es ensayo-error, ensayo-error, ensayo-error. Esto le gusta, esto no le gusta. Y también hay que decir que pueden tardar hasta 15 veces en aceptar un alimento, ¿eh? O sea que esto no se trata de si le vemos que hace una mala cara, pues ahora yo quiero que comas y pam, y pam, y pam. No, se trata de, vale, no te ha gustado, pues ya lo dejo estar. Pero dentro de un tiempo, pam, te lo vuelvo a ofrecer. Porque pueden tardar hasta 15 veces en aceptarlo. Entonces, no es que, o sea, no quiere decir necesariamente que no le guste de primeras, a lo mejor sí, pero lo que tampoco tenemos que hacer es ni obligarle, ni ahí estar ahí ofreciéndole de normal eso, si vemos que no nos está apeteciendo, lo dejamos estar y luego en otra, o sea, cuando pase un tiempo, una temporada, pues lo volvemos a ofrecer. Y eso también pasará muchas veces, que de repente se están comiendo genial el aguacate y luego de repente no lo quieren ni mirar. También suele pasar. Vale, pues eso, recetas blancas personalizables. Pues normalmente las únicas recetas blancas y personalizables son las de los patés y cosas así. Porque evidentemente si utilizamos el formato natural, que es lo que yo aconsejo, pues no hace falta, no podemos ahí hacer nada. Bueno, con especias, ¿vale? Pero las especias ahora hablaremos de ellas. Patés untables, pues bueno, podemos poner una base de huevo duro o de carne o de pescado o de legumbres o de frutos secos más vegetales, ¿vale? Todo esto nos aporta nutrientes de calidad y sobre todo a nivel de los frutos secos también introducirlos al principio es interesante nutricionalmente por el tema energético, porque todo verdura y fruta, pues al final energéticamente pues no tiene mucha energía, claro, o sea, nutricionalmente, o sea, la densidad calórica no es es bajita de las verduras, pero tiene mucha fibra, por eso vamos, súper importante que se haga. O sea, que se ofrezcan, perdón. El hummus es el hummus tradicional. Primero solo con garbanzos, luego les podemos introducir un poquito de ajo, ¿vale? Pero también tener en cuenta que hay... Bueno, esto también es un poco gusto, sino no hacerlo muy picantón y ya está. El baba ganoush, que es como un hummus o un paté de berenjenas, crema de frutos secos, ¿vale? Pues algún paté de los que habíamos dicho antes de mejillones, que simplemente con el pescado en sí o el mejillón en este caso en sí al vapor o hervido ya se podría hacer y punto, machacarlo y punto, dejarlo un poco en la nevera para que coja textura y ya está, y no hace falta añadirle nada, aunque muchas veces también se suele añadir o patata, que sería interesante añadirla cocida, pero enfriada en la nevera del día antes, porque así digamos que es un probiótico natural y en este sentido pues sería más interesante. Y si no, avena, copos de avena, ¿vale? Hamburguesas o albóndigas, pues de todo, de pescado, de carne, de soja texturizada, tofu o legumbres, más verduras o cereales, las dos cosas, ¿vale? Repito, que me repito más que el ajo, hamburguesas y albóndigas
y tal, pues mejor no, que no sean el formato habitual. Y los palitos de verduras que pueden ser o con harina, o con patata, o con arroz, o con quinoa para espesar, y luego una verdura y al horno para que se quede como más compacto, ¿vale? Y luego las especias. Las especias podemos utilizar las que queramos, ¿vale? Ahora diremos algunas que hay que tener en cuenta, algunas cosas. Pero también tenemos que pensar que las especias pues cambian el sabor de los alimentos y entonces es importante que no hay que utilizar mucho o de manera excesiva porque enmascaran el sabor real de ese alimento y entonces no lo reconocen, ¿vale? Entonces esto sí es importante. Por eso la sal, evidentemente, hasta el año no podemos, pero incluso luego después del año, o sea, una cosa es aderezar y dar sabor, la otra cosa es, pues, pasarnos, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la albahaca contiene el eugenol, que podría dar algún problema a nivel de sistema, o sea, a nivel neurológico. Nuez moscada por la miristina, el clavo porque tiene efectos irritantes, la canela por la hipertensión y la pimienta por la piperina porque también es un irritante estomacal en ese aspecto, ¿vale? Pero bueno, se pueden utilizar porque no utilizamos un bote de pimienta ni un bote de... o una albahaca. La albahaca en lo que más se nota, sobre todo el eugenol, es en la esencia de la albahaca, en un extracto del aceite, ¿vale? Si es un pesto, por ejemplo, pues no, ¿vale? Pero tampoco, pues eso, no tener en claro esto y ya está. Ejemplo de la semana, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Pues yo lo que hice fue brócoli, aguacate, plátano y pan casero sin sal, ¿vale? Pensando en lo que yo, luego, si a priori, bueno, al principio, evidentemente, si sales con la teta o el vive, tienen de sobra, no hay problema, ¿vale? La semana 2, los mismos alimentos, evidentemente, que la semana 1 y además, pues el tomate, cebolla, zanahoria y pollo, porque yo soy mucho de sofritos o de cosas así, soy mucho de esto, entonces por eso lo hice. Y ahí yo les hacía muchas veces, pues como pues la carne picada, ¿vale? En lugar de hacer la pechuga o tal, pues en lugar de hacer la hamburguesa, yo le ofrecía carne picada. La picaba yo en casa o la picaba en la carnicería. Y pues hacía como un salteado y tal y lo juntaba todo. Semana 3, Como si fuera, ¿vale? perdona, como si fuera una boloñesa. Sí, como si fuera una boloñesa. Ujú. Pero sí, ¿vale? Luego, pero eso ya cuando, pues a lo mejor no en la semana 2, porque ahí no te da tiempo como lo estás introduciendo, no te da tiempo. Y luego la cebolla, que también a priori parece difícil, la cebolla sí que, pues muchos alimentos, por ejemplo, para introducirlos y luego poder hacer recetas, porque ahí también tenemos que pensar a lo mejor un poco, bueno, no egoístamente, pero sí pues lo que hemos dicho, pues los alimentos o los platos tradicionales más o menos de la familia, ¿vale? Entonces, en este sentido, pues la cebolla la puedes poner en, pues lo que habíamos dicho, en algún palito o en algún paté, porque introducir la cebolla así, o sea, tal cual es complicada, ¿vale? Simplemente esto ahí. Luego, la semana 3, pues ya eso, 1, 2, y luego yo puse ahí patata, ajo, garbanzos, lubina. La patata yo no solía hacer mucho hervida, pero lo que os decía, hervida y en 24, o sea, y refrigerada más o menos una noche o 24 horas. Y ya ese día se gastaba, ¿vale? Es importante también que no tengamos los alimentos más de 24, 48 horas, a ver, para nosotros 3 días y ahora cuando son más mayores ya, pues lo de todos, ¿vale? Porque no, a nivel de seguridad alimentaria no pasa nada, pero bueno, bueno, no pasaría nada, pero normalmente yo lo que hacía era pues ese día, al día siguiente y ya al otro día pues ya me lo comía yo y ya está. O sea, por eso que es importante no hacer demasiada cantidad porque ellos no comen mucha cantidad. La semana 4, pues introduje lentejas, naranja, calabacín y judías. Lo que intenté ahí era poner en un mes, ¿vale? Una proteína animal, o sea, una proteína animal pollo, una proteína animal lubina y dos vegetales, ¿vale? Y luego ya a partir de ahí, pues lo que te digo, si ya hemos introducido, lo que os decía antes, si hemos introducido la lubina, lo más fácil es que una dorada
le siente igual, o que una merluza o un bacalao. Y si introducimos el salmón, lo más fácil es que los pescados azules más o menos o sea, no haya problema, pero aún así, pues el día que ofrecemos eso, ofrecerlo siempre, todos los alimentos nuevos en general por la mañana, pero principalmente estos que habíamos dicho antes, huevo, pescados, mariscos, frutos secos por la mañana, por el hecho de poder ver si tuvieran alguna reacción. Vale, el BLV Plus o BLV 2.0, pues esto, es simplemente que es el BLV, pero poniendo especial interés en ofrecer alimentos ricos en hierro y vitamina C, porque ha sido una preocupación que a lo largo desde los 90 y pico, que se empezó a hablar del BLV hasta ahora, pues es una preocupación que ha ido saliendo de parte de las mamás o papás en este sentido, ¿vale? Entonces ahí vemos los alimentos en estrellita amarilla son los que más hierro contienen y los que más hierro se absorbe son los de origen animal, ¿vale? Entonces ahí tenemos que tener en cuenta que si combinamos bien o sea, pues estos, por ejemplo, las lentejas y la soja con unas semillas o bueno, sobre todo en este caso para el hierro, ¿vale? Bueno, es que es todo. Para el hierro y para los aminoácidos, ¿vale? Pero para el hierro en concreto, una fruta ácida o algún alimento ácido como pimiento, tomate, ¿vale? Y preferiblemente en crudo, ¿vale? Entonces, pues nos dedicamos más a la fruta al principio. Pero bueno, podemos hacer pues eso, un pimiento o un tomate. Y luego no juntar calcio en esa comida por el hecho de que también disminuye la absorción del hierro. Y además, pues si podemos juntarlo a lo largo del día o completar con cereales integrales o semillas o frutos secos, pues mejor que mejor para completar, digamos, esos aminoácidos. Vale, el hierro es uno de los nutrientes que más nos preocupa a los padres, ¿vale? Sobre todo, ya os he dicho antes, que si era en bebés de lactancia materna, porque las fórmulas están fortificadas, ¿vale? Luego, ¿hay motivos para preocuparnos tantos? Pues a ver, yo quiero que tengáis claro esto, ¿vale? La lactancia materna o de fórmula es su alimento principal, ¿vale? Y es o sea, y la alimentación es un complemento, ¿vale? La alimentación complementaria dura hasta los 12 meses, entonces es un complemento. Su principal alimento es o la leche de fórmula o la lactancia materna, preferiblemente, ¿vale? Por supuesto. Entonces, hay que pensar en esto siempre que nos entren dudas. O sea, que si come poco, que si come mucho, que si tal. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que hay que intentar ofrecer alimentos siempre que nutricionalmente sean interesantes. Porque para lo poco o lo mucho que coman, pues que sean interesantes. El pequeño tiene más información que nosotros y él sabe lo que necesita, ¿vale? Entonces es importante que, pues, quiere comer más proteína, quiere comer más cereal, quiere comer más fruta, pues seguramente necesitará eso, ¿vale? Entonces, tranquilidad en ese sentido, ¿vale? Las comparaciones no nos ayudan nunca, ¿vale? Y menos con los niños y menos con opciones diferentes. Quiero decir, al final no tiene nada que ver el ofrecer papillas al ofrecer BLV, ¿vale? A nivel nutricional, a nivel nutrientes, no hay ninguna diferencia. Es más a nivel aprendizaje, autonomía, hábitos nutricionales evidentemente futuros, prevención y al final esto que yo estoy muy, muy ligada sobre todo a eso, a la prevención, promoción y conservación de la salud, ¿vale? Porque al final, a través de la educación nutricional, porque al final esto bueno, Lupe, que es, que es pediatra, nos dirá que ella, o sea, que la prevención es casi la clave de tener una buena salud, ¿vale? Entonces, ¿no, Lupe? Tal cual. Sí, 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 sí. No, además, el otro día que hicimos un pequeño taller sobre alimentación complementaria también, el viernes, lo comentábamos que en adultos jóvenes se están viendo enfermedades que antes se veían casi en ancianos, o sea, enfermedades metabólicas, hipertensión, obesidad, problemas de colesterol, o sea, hay enfermedades circulatorias que antes se veían a partir de los 60 y que ahora se están viendo antes de los 40. Entonces, realmente
Y luego el problema de la obesidad a nivel en los países, vamos, en todos, en los desarrollados y en los que en vías de desarrollo y que empiezan a comer más cantidad, pero mal, ¿no? Alimentos que son basura. Entonces, realmente es el momento ahora, la oportunidad de aprovechar para mejorar nuestros hábitos, recuperarlos o adquirirlos y aprovechar el tirón de que tenemos bebés aprendiendo a comer y que es fundamental. Sí. Genial. Sí, porque al final para ellos, es lo que hemos dicho, ellos, su disco duro de sabores lo adquieren ahora, ¿vale? O sea, desde los 6 hasta bastante tiempo porque no introducimos, o sea, hasta que comen todo el abanico, ofrecemos todo el abanico, pero desde los 6 hasta los 12 fundamentalmente, porque luego cuando los 12 parece que la familia se vuelva un poco loca y es, ya tiene un año, ya pueden comer de todo, ya pues ala, todo se le vale. Entonces esto es importante que hasta los 3 años, hasta los 3 años es súper interesante tener mucho cuidado con el azúcar añadido y con la sal o productos así, pues eso, muy fritos o pues snacks y cosas así, ¿vale? Porque si no, ellos pues crean preferencias, ¿vale? No es que si no los damos hasta los 3 años, esto no nos exime ni nos digamos, o sea, no es que ellos no van a comer nunca algún alimento que no sea saludable, ¿vale? Pero no lo van a preferir seguramente, lo van a probar y les va a gustar, pero no lo van a preferir. Y esto es muy importante y ya tenemos mucho ganado. Una pregunta, Dime. Durante el primer año, o en qué momento ofreceríamos la alimentación complementaria, antes o después que el pecho, en medio, o sea, ¿cómo? Sí, esto ahora lo si decimos, está la mamá y el bebé juntos, porque claro, si la mamá no está en ese momento, puede ser un momento bueno para ofrecerle los alimentos aprovechando la ausencia. Me refiero, para algunas mamás preguntan si es bueno que cuando la mamá no está, que se va a trabajar o se ausenta, si en ese momento darle los alimentos complementarios cuando ella no está, en lugar de leche extraída, por ejemplo, y luego cuando están juntos, ¿en qué hacer primero? Primero los alimentos, primero la leche. Vale, estén juntos o no, primero la leche siempre. Siempre. ¿Vale? Y si en el caso de que no se extraiga leche, ¿vale? Pues tiene que estar muy segura la persona con la que lo dejes de poder hacer este método, ¿vale? Porque es fundamental mantener la tranquilidad y no saber y transmitirle a ellos que no pasa nada, ¿vale? En este sentido. Ahí es un poco la confianza que, pues eso, que tengamos con la persona que se va a quedar o la confianza que tenga esa persona y no pasaría nada tampoco si lo hiciéramos mixto. O sea, que ofrecerle ahí una crema, por ejemplo, no sería un inconveniente en ese sentido. Pero siempre tenemos que... Mientras no está con la persona que le hace el BLV, ¿no? Que a veces pues los cuidadores no están dispuestos o la persona, ¿no? La mamá o el papá no acaban de confiar. De fiarse, sí, o de confiar. Sí. Al final, lo fundamental es lo que habíamos dicho antes, es sentirnos seguros con lo que vayamos a hacer. Entonces, no tenemos por qué hacer este método al 100% si por ejemplo, nos vamos a trabajar y tampoco tenemos que renunciar a él. O sea, que al final se puede hacer un mixto y no hay problema. Cuando estén contigo, cuando estén con los papás, que son los que al final se han informado sobre este tema y son los que tienen en ese sentido esa seguridad y ese convencimiento de querer hacerlo así, pues lo podemos ofrecer a todos y en el momento en que no estén, pues una crema o algún alimento más fácil de gestionar y ya está, sin problemas. Pero es importante saber que sobre todo de los 6 a los 12 el alimento principal es la leche. Entonces, lo que no pasaría nada es si no le ofrecieras nada de complementario, ¿vale? O sea, al final es eso, la alimentación complementaria que incluso se alarga a veces hasta los 24 o un poquito menos, ¿vale? Pero hasta los 12 seguro y a partir de los 12
¿vale? Porque muchas veces lo que nos pasa con las lactancias, Lupe, no sé si estás de acuerdo, es que cuando empieza la introducción o el ofrecimiento de alimentos, muchas veces las mamás ay, es que ya no lo quiere o es que, ¿sabes? Es como que se confunde ahí un poco. Entonces, en este sentido, siempre tenemos que tener en cuenta que mínimo hasta el año, bueno, lactancia materna es lo fundamental, ¿vale? Luego, no hay estudios todavía que demuestren que alimentar o sea, a tu bebé o a tu hijo o hija de esta forma cause un déficit de hierro, ¿vale? No está contrastado tal cual, pero es cierto que está ahí, esa evidencia está ahí. Entonces, simplemente alimentos ricos en hierro y vitamina C y punto, ya está, sin problemas. Y mi respuesta es que más que preocuparnos hay que ocuparnos y ya está. Y ofrecer pues alimentos al niño que favorezcan la presencia de este nutriente y en general alimentos nutricionalmente interesantes que ayuden también alimentos que ayuden a absorberlo y después eso, es bastante raro que en nuestro entorno encontremos una deficiencia de hierro por la comida, ¿eh? Vale, a tener en cuenta, siempre priorizar la lactancia materna o en su defecto la leche de fórmula, ¿vale? Evidentemente siempre priorizar la lactancia materna. Además, ellos no pueden comer ni con hambre ni con sueño, ¿vale? Porque ellos tienen que estar al 100%. Si tú le pones, o sea, tú piensas, no sé, que te vas a una clase de, yo qué sé, de spinning y nunca has subido a una bici de spinning, no sabes cómo va nada, no sabes cómo va el mando ni nada y te sueltan allí con todas las ganas y la clase más cañera del mundo. Pues te frustras. Pues a ellos es igual. Si tú tienes muchas ganas de comer y tienes muchas ganas de empezar el spinning, pero nadie te ha explicado nada, y vas allí, te sueltan y te hacen una clase súper cañera y ves ahí a todos, y tú ahí que no das pie con bola, pues te frustras. Pues a ellos es lo mismo. Si tienen mucha, mucha hambre y ellos todavía no controlan, se pueden atragantar y se frustran. ¿Vale? Pues entonces se cabrean y dicen, es que no puedo comer. Entonces ellos tienen que comer antes, o sea, que darles el pecho antes. Es más importante que aprendan a comer, sobre todo de los 6 a los 9, más o menos, por poner una edad, ¿vale? Pero esto ya sabéis que no se puede delimitar tanto porque al final pues es un hecho evolutivo, entonces cada uno pues tiene pues eso, las habilidades cada uno las desarrolla en función también de un poco pues del mismo. Entonces ya está, todo es normal. Al principio es interesante ofrecer el desayuno y la comida, ¿vale? O solo una comida al día de momento, ¿eh? Y sobre todo que sea cara a la mañana por lo del tema intolerancias o pues que les sentara mal. Y ya cuando vaya desarrollando habilidades y tal, pues ya ir aumentando las comidas, ir variando texturas y tal. Entonces, de 6 a los 8 es la primera toma de contacto y no hay que presionar ni tener prisa, ni marearnos por si come mucho o poco. Una de las cosas, evidentemente, para ver que hayan comido, que lo hayan probado, porque esto es importante para tener claro que un alimento que hemos ofrecido, ellos lo han ingerido y lo han probado, tiene que estar en la caca. Lo tenemos que ver, ¿vale? Y de los 6 a los 12 su alimento principal es la leche. Vale, yo aquí os he puesto ahí unas infografías, sobre todo porque esto es muy importante, ¿vale? Porque muchas veces preparamos las cosas, ¡ay, que se enfría ahí a temperatura ambiente! ¡Hala! Pues no, ¿vale? Esto es muy importante tener claro que la zona de peligro está desde los 5 hasta, o sea, desde los 4 o 7, porque ahora las neveras están un poquito más altas, ¿vale? Pero desde los 4 más o menos hasta los 6, hasta los 6, hasta los 60. Eso es una zona de peligro donde se favorece pues eso, la reproducción de bacterias o microorganismos no deseados que luego nos pueden dar problemas si no recalentamos bien la comida. ¿Vale? Entonces ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que lo podemos dejar a temperar un poquito, ¿vale? Pues a la encimera o al banco y luego ya en nevera. Lo único que pasa cuando no se estropea los alimentos ni nada. Tenemos que tener en cuenta que no lo vamos a poner al lado de una, no sé, o encima de una lechuga porque entonces se nos pifia la lechuga, pero tenemos que tener en cuenta que ahí lo único que pasa al ponerlo caliente en la nevera es que la nevera tiene que trabajar un poquito más, ¿vale? Pero no podemos dejarlo, sobre todo en verano, más de 1 hora, que yo ya no lo dejaría 1 hora, y en invierno 2.
sí, preferiblemente cuando pasa esto tendríamos que tirar los alimentos. ¿Vale? Vale, entonces esto, la conservación de alimentos calientes, si lo queremos, por ejemplo, lo hacemos y lo queremos dejar que se conserve para no enfriarlo y luego volver a recalentar, pues lo tenemos que dejar a una temperatura de unos 60 grados a partir de, ¿vale? Y nada, bueno, ahí ponemos pues esto que es importante, pero bueno, ahí tendríamos que tener esto es información, ¿eh? Tendríamos que tener un termómetro para poder medir ahí la pieza de carne, ¿vale? Y los tiempos de cocción, ¿vale? Los tiempos de cocción también son importantes porque una sobrecocción no nos favorece a nivel nutrientes y una cocción por debajo, pues a nivel textura tampoco, ¿vale? También es importante que todo lo que podamos vayamos introduciendo texturas crudas, ¿vale? Lo que se pueda, evidentemente, ¿vale? Por ejemplo, tomatito rallado o cosas así, para que ellos también vayan adquiriendo ese sabor o esa, pues eso, esa textura. Pues los champiñones, tomate, calabacín, espinaca. Las espinacas sabéis que hasta el año mejor no, y a partir del año hasta los 3, pues no más de una ración a la semana, así, ¿vale? Una ración solo de espinacas, ¿eh? No que forme parte de algún plato. Y en este, hasta el año sí que nada, preferiblemente, ¿vale? Por los nitritos y los nitratos. Vale, pues estos son 5 minutitos. Ahí entre medias está la col rizada, trigueros, repollo, brócoli, cebolla, boniato. Al final, estos son tiempos, ¿vale? También un poco para adultos y para niños más mayores, porque muchas veces con esto no se acaba de quedar la textura de que se chafa y o sea, que lo chafas con el dedo y se chafa. Entonces ahí, esa es la medida, sí, o sea, la medida que tenemos que tomar o que emplear, ¿vale? También, evidentemente, depende del tamaño de ese alimento en sí, porque a lo mejor, evidentemente, si es una barrita de calabacín, yo qué sé, pues de un dedo, pues serán 5 minutos, pero si es más gordo, pues no. Vale, entonces es un poco en función de cómo sea también ese tamaño y cómo esté de maduro. Vale, y si se ahoga, voy a pasar a la siguiente y luego vuelvo. Tenemos que tener claras dos cosas. Una cosa es el atragantamiento y otra cosa es el ahogo. El atragantamiento es tos productiva y el desenlace es escupe o traga. ¿Vale? Entonces, tos productiva quiere decir que hace ruido, que vemos que él está de alguna manera intentando gestionar esto. ¿Vale? Y el ahogo es cuando ya falta la capacidad para respirar. ¿Vale? Entonces, esa diferencia. Para aprender a comer y a no atragantarse, hay que atragantarse. O sea, es que esto es así, porque tenemos que aprender a gestionar. Entonces, por eso es importante la textura, por eso es importante la tranquilidad, por eso es importante la seguridad que tengamos nosotros, por eso es importante estar en lo que estamos, no, evidentemente no ponerles ni tele, ni móvil, ni compañía, ni que estén las abuelas o los tíos o quien sea por ahí, ay, no sé cuánto, no sé qué, porque entonces el niño lo único que puede hacer es primero coger miedo o en alguna se piensa que le están haciendo cosas y aspirar y haber algún contratiempo, ¿vale? Que tenemos que, o sea, al final esto también es una manera de adquirir un hábito que es darle importancia a la hora de comer, ¿vale? Y sentarnos en la mesa, estar todos juntos, hablar con ellos, bueno, interactuar con ellos y no estar todo el rato ahí mirándolo, pero no perderle de vista, ¿vale? Pero no estar ahí en plan, uy, ¿vale? Es importante que comamos todos, pero siempre nosotros manteniendo el contacto con ellos, en plan, ver todo lo que se está poniendo en la boca y todo, pero como haciéndolo parte de mi ritual de comer, que yo como contigo, ¿vale? Signos de peligro, evidentemente, son la incapacidad para llorar o hacer mucho ruido, la tos débil e improductiva, sonidos suaves o pitidos al inhalar, dificultad para respirar, ¿vale? Que el pecho y las costillas y tal se hundieran, evidentemente el color azulado ya de la piel o pérdida del conocimiento. Bueno, no es caso de risa, pero a mí me río un poco porque al final, a ver, esto pasa menos con los alimentos que con cualquier otro objeto que se puedan meter a la boca. Porque tú cuando estás ofreciéndole el BLV estás con ellos y tienes claro que tienes que estar con ellos. Y tienes claro que lo tienes que hacer así. Entonces, por eso es tan importante que si no estáis en casa, no renunciéis a hacer el BLV, por supuesto, pero si no os sentís seguros o la persona que es la que tiene que estar no se siente segura, pues
lo hagamos mixto y hasta ahí, no pasa nada. Porque, como os he dicho antes, que ahora veremos, como os he dicho antes, las cremas no están reñidas con el BLV, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué no hacer? Yo fui bueno, aparte de hacer el curso de la Cruz Roja, luego un curso en criar con sentido común también, de maniobras y tal para el atragantamiento, y luego una charla que hizo, una conferencia que hizo Julio. Julio puso esto, ¿qué no hacer? Porque a veces es más importante qué no hacer que qué hacer, porque qué hacer, realmente cuando pasa algo así ya reaccionamos todos de una manera que aunque nos pensemos que en ese momento no lo vamos a saber hacer, pues al contrario lo sabemos hacer, pero aún así, si no supiéramos qué hacer, pues es lo que decía él en esa conferencia, es grita, que alguien escuchará y alguien en ese sentido te ayudará, ¿vale? Pero esto no va a pasar. Entonces, es muy importante que si tu bebé está tosiendo con fuerza, presenta llanto fuerte o está respirando adecuadamente y él simplemente está así que para dins para afuera, para afuera, para dentro para afuera, no se sabe ahí qué va a pasar, mantengas la calma y lo observes y estés ahí por si hay que actuar. Pero él tiene que, o sea, ahí hay que, este momento tiene que pasar, ¿vale? Digamos, o sea, de una manera, a ver, tranquila y calmada y de alguna manera normal, ¿vale? Sin embargo, se debe estar listo, pues por si pasan todas estas cosas que habíamos dicho, si empeoran los síntomas. Y luego es muy importante no intentar coger el objeto, independientemente de que sea comida o otra cosa. Si el bebé está consciente y si no, sabemos que lo vamos a poder coger con seguridad, porque entonces lo podemos meter más para adentro. Y entonces ahí sí que la liamos, ¿vale? En caso de tener que actuar, ¿vale? Pues tienes que poner el bebé boca abajo, esto es así, ¿vale? Tenemos que tener esta figurita, o sea, digamos esta posición, como el bebé va boca abajo, los deditos de la mano en la mandíbula, ¿vale? Y la barbillita para que, o sea, los deditos para que abras, digamos, un poquito la boca y siempre en dirección hacia el suelo, un poquito inclinados, para que la dirección, digamos, de que salga el alimento pues sea para afuera. Damos golpecitos detrás, ¿vale? En la rayita que vemos por aquí azulita, ¿vale? Más o menos. Si no responde, giramos y aquí entre medio de los penzoncitos más o menos, pues hacemos también siempre con la inclinación hacia abajo o sea, que la dirección del alimento sea hacia afuera, damos con los deditos, ¿vale? Así como, pues, pim, pim, ¿vale? Para que favorezcamos ahí que se expulse. Y vamos, en este caso, si no respondiera, pues eso se va girando y vamos haciendo, pues, ¿vale? Esta maniobra que es colocamos a lo largo del antebrazo usando el muslo de regazo para apoyarse sosteniendo el pecho del bebé con una mano, la mandíbula con los dedos de la manita, la cabeza del bebé siempre apuntando hacia abajo, o sea, el nivel más bajo, o sea, simplemente la cabeza a un nivel más bajo que es cuerpo. Dar 5 golpes fuertes y rápidos entre los omóplatos utilizando el talón de la mano libre. Si el objeto no ha sido expulsado después de los 5 golpes, lo colocamos hacia arriba, sostener la cabeza, utilizando el muslo regazo para apoyarse también ligeramente hacia abajo, colocar los dos dedos de la manita en unidad del esternón y justo debajo de los pezoncitos y pam, 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 dar 5 compresiones hacia abajo. Continuar con una serie de 5 golpes, espalda, compresiones, así, hasta que el objeto se ha desalojado o el bebé pierda el conocimiento, porque al final esto yo lo he sacado del Medline, ¿vale? Y pues eso, así te lo explican así, pero que esto no os va a pasar, ya veréis. Es muy difícil que pase porque tenemos que estar preparados para saber actuar, pero es muy complicado que pase por lo que os digo, porque tenemos muy claro las texturas, tenemos clarísimo que tenemos que estar súper pendientes de ellos, entonces lo tenemos controlado, ¿vale? Y luego, bueno, si el bebé pierde el conocimiento, no respira, se torna color azul, pues eso, si no,
pues o practicar el RPC o estar pidiendo ayuda, llamar al 112, bueno, lo que se suele hacer cuando pues suelen pasar estas cosas que nos pasará. Y tratar de quitar el objeto únicamente si lo podemos ver, si no, no, ¿vale? Bueno, yo acabaría aquí. Lo que os digo, que esto voy a quitarme la presentación. Lo que os diría además es que, por ejemplo, lo que os había dicho de que no está reñido a las cremas no están reñidas, pero la forma de hacerlas, para mí sí, porque no es lo mismo cocer las verduras en abundante agua, porque entonces ahí perdemos muchísimos nutrientes por mucho que luego trituremos por la temperatura, que, por ejemplo, bueno, es que luego ya esto ya es un poco también lo que nosotros creamos, porque a mí no me gusta cocinar en microondas. Vale, pues nada, no, lo hacemos al vapor. Pero yo, por ejemplo, hago unos purés que son 10 minutos, que es en un bol de cristal, ponemos las verduras o lo que sea, trozos, medio vasito de agua, un poquito, bueno, cuando ellos ya le hayáis introducido el aceite de oliva, pues le ponemos un poquito de aceite de oliva, una cucharadita de aceite de oliva, y ya envolvemos con film ese bol y lo ponemos a tope 10 minutitos o así en el micro. Ya está. Trituramos y corregimos un poquito la textura en el caso de que se nos quede, pero así se queda súper un sabor buenísimo, que si queréis probarlo para esta noche para cenar, si no tenéis ahí plan, pues se queda muy bueno, muy diferente y el sabor es que es muy intenso y ellos es al final lo que tenemos que tener en cuenta, que ellos tienen que encontrar ese sabor de ese alimento y eso no está reñido y que sean texturas pues un poquito no tan líquidas y más duritas o incluso chafarles cositas y ya está y que ellos que se las den más chafaditas y ya está sin problema. Vale, pues yo he acabado, pero si tenéis dudas o algo, ¿alguien? Sí, hola María, muchísimas gracias. La verdad es que la información es muy completa. Creo que, bueno, no sé lo que opinarán las personas que te han escuchado, pero creo que muchas de las cosas, hasta que no te pones a hacerlas, por ejemplo, cuando has dado las recetas básicas, ¿no? Es como que, ostras, ¿esto cómo se hace? Pero cuando ya te das cuenta de que realmente mezclando pues legumbres con un poquito de harina, ¿no? Y haciendo pues, como una hamburguesita o ¿no? Metiendo en el horno, o sea, luego ya empiezas a cogerle el truco, pero realmente has dado muchísima información y bueno, y súper útil. Yo lo único que quería matizar es, porque creo que en el dibujo a lo mejor no se ve claro, en el tema del atragantamiento, dos cosas. Bueno, por un lado, que también es posible el atragantamiento con un puré, si el niño está llorando, claro. Si el niño está riéndose, si el niño está con la boca abierta y distraído. Lo digo porque a veces la gente, cuando hablas de BLV, lo primero que te dicen es, uy, a mí me da miedo, o mis padres me dicen que ni se me ocurra, que ellos... Los detractores. Realmente es muchísimo más frecuente el atragantamiento con sólidos no nutritivos, que es lo que tú has comentado. Sí. Y porque, bueno, pues juguetitos o cualquier cosa que se ponga el niño en la boca puede pasar, ¿no? Y tenemos que saber cómo se hace una reanimación. Dejarle toser y la tos es la mejor defensa y además es muy potente, ¿no? El golpe de tos tiene una fuerza enorme. Y si la tos se hace débil o aparecen otros signos, ¿no? Pues entonces ya sí que tenemos que actuar. Entonces, lo que he echado de menos en el dibujo, que me han parecido preciosos y muy claros, es que cuando tú giras el niño de abajo a arriba, cambias de brazo. Que eso es algo que en el dibujo no se veía muy claro. Lo que pasa es que estoy buscando un muñeco y no encuentro ninguno por aquí. Pero está el bebé, o sea, estás haciéndole los golpes en la espalda y en el momento en que ya paras de hacer los 5 golpes, cambias de brazo, o sea, no le das la vuelta en el mismo brazo. No, le giras. Vale, sí, o sea, eso es, cambias de brazo. Eso es, claro, como si, o una tortilla de patata. Sí. No, lo digo porque a veces algo así dices, ostras, si tengo que darle la vuelta cada vez ¿cómo lo hago? en el mismo brazo. No, claro. No. Entonces, en ese sentido es porque esos dibujos que me han parecido fantásticos, pero era solamente ese detalle porque si no lo has visto nunca, ese juego de brazos, a lo mejor no se te ocurre, ¿no? Que cómo se tiene que hacer. Pero bueno, perfecto. Y luego, a ver,
el BLV un poco, para mí es como el gateo a lo que es caminar, ¿no? Entonces, cuando un bebé empieza a gatear o empieza a dar sus primeros pasos, sabemos que se va a dar chichones, sabemos que se va a caer en algún momento. O sea, no esperamos que el primer día camine sin ningún tipo de tropiezo, ni sabemos que es normal que se dé algún golpe. Entonces, la textura blandita lo que te permite es que el bebé vaya cogiendo seguridad y, sobre todo, los padres también, las madres y los padres en sus capacidades, y que además la arcada, por ejemplo, que es esa defensa, ¿no? De que hacen como que no llega a ser un atragantamiento, que es en el paladar, que es que no ha llegado a la vía respiratoria, sino que es la parte, ¿no?, de la boca. Y entonces ahí hacen como un esfuerzo para sacarlo, y que muchas veces eso lo confundimos con atragantamiento, cuando en realidad es todavía un paso previo, ¿no? O sea, es como como una gestión, es como un aprendizaje, es que es así. Exactamente. Y que, claro, es importante ponerlos a gatear antes de que caminen. O sea, realmente ese aprendizaje de texturas es muy, muy importante, y es un poco como cuando vas caminando por la montaña, que tú vas mirando dónde pones los pies. Nadie va caminando por la montaña, por las piedras, mirando el móvil, porque te descalabras. O si lo haces eso, si lo haces igual de... En cambio, por la acera, pues muchas veces vas, pues eso, mirando el móvil ¿no? Y en ese momento, si te abren un boquete, pues te lo tragas completo. Entonces, realmente es importante la autonomía, sea en formato textura gruesa, pero que los niños participen con sus manos y que realmente estén atentos a lo que están haciendo con la boca y con los 5 sentidos. Exacto, eso es muy importante, y que nosotros estemos ahí, que no formen, o sea, que no sea les doy de comer a ellos y luego como yo, porque esto los excluye mucho, y ellos actúan por ejemplo al final, y si ellos ven cómo lo haces, como incluso, evidentemente tú no vas a comer con las manos, pero ven cómo utilizas los cubiertos, ven que esto es importante también, porque hay, digamos, cucharas o cubiertos que ahora son más exclusivos para el BLV, o que están más concretos para ello, para que ellos aprendan también un poco a eso. Entonces, al final es aprender y sobre todo lo que tú dices, es como el gateo al caminar, pues es como pues eso, como esto para tener unos buenos hábitos, porque también una de las cosas más importantes del BLV es que al final ellos son los que deciden lo que comen o no, ¿vale? O sea, la cantidad y el alimento siempre dentro de una guía, evidentemente saludable y nutritiva, y de los padres, ¿vale? Pero él al final tiene que ver que él es el autónomo, y eso es importante porque a nivel luego futuro es muy importante que no pierdan ese reflejo de hambre-saciedad, o ese mecanismo, porque lo tenemos todos, vamos, destartalado. Adormecido. Sí. Sí. Muy Sí. influenciado, diría yo, está muy influenciado. Sí, bueno, hay algunas preguntas que están poniendo, y algunas que están pendientes de antes. Bueno, Sonsoles antes nos había preguntado, un niño, ¿cuándo se considera pequeño? Estabas comentando lo del centeno, lo del integral o la textura. Estabas comentando que era como así como demasiado firme, y has dicho, no es aconsejable en niños pequeños. ¿Estás hablando de qué edad cuando hablas de un niño pequeño? No, a ver, es porque lo que se cree con el centeno, digamos, que es que como es una fibra, o sea, es un cereal que tiene bastante cantidad de fibra, ¿vale? Es de los que más, pues el grano entero o la harina integral de centeno, más que nada por ese también que se comenta de que los cereales integrales no son muy aconsejados en niños pequeños, ¿vale? Pequeños me refiero ya a esta edad, a partir de los 6 meses, ¿vale? Porque secuestran algún tipo de metal o nutriente o micronutriente, y entonces lo que están mis hijos aquí, igual. Muy bien, bienvenidos. Vale, sí, es que acaban de entrar ahora. Y pues esto simplemente es por el hecho de que puede arrastrar algún micronutriente, ya está. ¿Pero sería más o menos hasta cerca del año? No, a ver, se podría introducir siempre, o sea, desde el principio. Lo que pasa es que sin abusar de ello, o sea, que no sea la fuente de fibra o el cereal
predominante, ya está. Vale. Y sobre las precucharas, que yo no sé ni lo que es. Sí, es que hay unas que están agujereadas por el medio, como si fuera como una... No pasa res, como si fuera con una espinita, como una espinita. Y entonces, pues... espera, entra. Está aquí Mario. Hola, buenas tardes. Pues perquè estic parlant, mira, moltes xiques. Hola. Dile hola. ¿Me dius hola? Héctor, sí les tinc yo. Vale, entonces, ahora ya me he perdido. Ya no sé qué. Las precucharas. Las precucharas. Pues ahí simplemente lo que hacen es, por ejemplo, si hacemos texturas más de crema, pues ellos cogen la cuchara, se les cae el exceso, entonces aprenden a hacer el movimiento, pero no se les derrama todo. Vale. Es simplemente eso, pero bueno, esto tampoco, a ver, no es obligado, yo no lo hice, ¿eh? Pero bueno, ahora existe y bueno, para el hecho de aprender antes a utilizar los cubiertos, pues, pero igual en ese sentido es por eso, más que nada, para que tengan el manejo o entiendan que esos los utensilios son los que tienen que estar ahí y son los que tenemos que utilizar para comer en un futuro y ya está, porque si les pones al principio cuchara y tal, pues lo único que hacen es pegar golpes y entretenerse en lugar de comer, porque es importante lo que tú has dicho, que no estén que no estén entretenidos ni distraídos, ¿vale? Por el tema de atragantamiento también y por el tema de que al final sean conscientes de tanto de lo que comen en cantidad como del sabor y como de todo. Y comentaba Lana si cuando les ofrecemos directamente purés, el reflejo de extrusión como que nos lo cargamos, o sea, como que es peor pasar como luego de purés a sólido que directamente de pecho a sólido. Mira, se te amontona la faena, María. Eso sí que es, a ver, nos cargamos el reflejo de extrusión porque nos lo cargamos nosotros, ¿vale? Porque evidentemente forzamos, pero en este caso lo que tendríamos que tener, espera Mario, cariño, digo que lo escucháis, dice Héctor, puedes coger la otra, ¿sabes? Como diciendo, ven y puedes coger la otra. Pues nos lo cargamos nosotros porque forzamos, entonces sí que nos lo cargamos, pero bueno, si también de una manera hay mamás o papás que no están seguros de ofrecer directamente el BLV o al final deciden que no, el hacer esas cremas más nutritivas que habíamos comentado y el ofrecerles la cucharada, pero siempre de alguna manera que ellos participen más y no sea solo meterles la cucharada, pues tampoco. Claro, porque puede, por ejemplo, nada. Pero el sí que bebé tiene razón acabar de Lana, empujar, ¿no? Que el bebé puede acabar de meterse la cuchara en la boca. Claro. Mario, cariño, estoy parlando. ¿Vale? Un momentet. Bueno, este es un taller muy interactivo. Como sí. Ya veis que ellos se sirven solos. Sí. Es muy... A ver, lo que decía Lana, que pone... Es más, o sea, que al final luego es más difícil pasar de purés a sólidos. Depende, porque si lo que nosotros hacemos es luego ya cuando nos sintamos nosotros más seguros o tal, pues ofrecerle ya texturas diferentes, que ahora sí que son las últimas recomendaciones sanitarias, por ejemplo, ya no dicen triturados, ya dicen texturas diferentes, por lo menos ya en eso ya no dicen solo triturado. Claro, perfecto. Pero sí podría resultar un problema, evidentemente. Pero bueno, tampoco pasaría nada si estuviera siempre tomando purés en ese sentido. Me hace risa porque dentro de un momento me han desnudado, ¿eh? Bueno, la cámara es bastante discreta, solamente se ve la cabeza. Cara, sí. Muy bien. ¿Tiene No sé si alguna tenéis, duda o si tenéis necesitáis? más preguntas. Sí. A ver, ¿es cierto que hay que lavar la avena antes de usarla? ¿La avena, los copos? Sí. No, necesariamente. Lo que sí que hay es que remojarlos bastante tiempo o cocinarlos, ¿no? Sí, remojarlos sí, pero no lavar antes, no. Vale. Es que, claro, es que ahí hay, bueno, es porque es lo que te digo, porque luego si somos los más puristas en este sentido, pues sí que a lo mejor
recomiendan más estas cosas, pero no es necesario. Con que los dejemos a remojo, por ejemplo, con un líquido o con agua al principio, con leche materna, pues en la nevera y que se reblandezcan ya podríamos utilizarlos. Sí. Yo la verdad es, bueno, no sé si las personas que están en la reunión conocen los vídeos que tenemos en YouTube sobre la alimentación complementaria del Vital Plat, pero bueno, la verdad es que sobre tipos de alimentos y nutrientes y también hay bastante información complementaria un poco a lo que has dado tú hoy. Y yo cuando preparé esa charla, la del Vital Plat, sí que remarcaba mucho que los moluscos, los bivalvos, sí, eran muy ricos en hierro y no tenían tantos contaminantes como, por ejemplo, los crustáceos o los pescados azules grandes, ¿no? Pero ahora cuando tú lo has comentado que filtraban bastante, hay algunos que sean más seguros, por ejemplo, si son de los cultivados, por ejemplo, de los a ver, sí, cultivados. Ahí tienen muchos menos metales pesados, porque evidentemente no están a mar abierto. Entonces sí, en ese sentido sí. Pero nutricionalmente, pues no tendrían. O sea, nutricionalmente a nivel nutricional, que es lo que nos interesa al final, podríamos perfectamente comer los de criadero y los cultivados, y porque así como los pescados sí que es mejor que sean de arrastre o salvajes que de cultivo, pues en ese aspecto, por el tema metales, y en ese sentido, pues sí que sería, o sea, pues sí, sería conveniente a lo mejor de criadero, sí. Sí. Pero, ¿y cuáles son mejor salvajes? No te pues por entendí. ejemplo, el salmón salvaje, que suele tener una proporción muchísimo más, o sea, de vitamina D, ¿no? sí, y de las grasas propiamente dichas, porque al final un pescado que está en libertad no engorda tanto, la carne es mucho más oscura, más dura también, se nota muchísimo esa diferencia. Y a ver, a nivel saludable, es más que nada la proporción de ácidos grasos insaturados es más alta en los salvajes. Vale. Pero bueno. Una mamá que no ha acudido a la reunión me preguntaba esta mañana sobre si su hijo prefieren que no coma carne, pero que sí que tome pescado. Sí. En este caso, ¿cuántos días a la semana, o sea, qué proporción generalmente se aconseja para si se come carne y pescado y huevo, o si solamente se come pescado, o si no se come ni carne ni pescado? O sea, ¿cómo lo combinarías? Pues una vez al día proteína animal y una vez al día proteína vegetal. En caso de ser las 2 veces al día proteína animal, pues que fuera con la cantidad exacto, con la cantidad esta que hemos comentado. A ver, esto sería lo súper ideal, como normalmente nunca pasa, ¿vale? Pues por lo menos, al menos 4 veces o 3 veces mínimo las legumbres, y luego pues repartido entre las otras, o sea, las proteínas vegetales y animales. Sí, lo pero por ideal ejemplo, siempre, a ver, la proteína animal, digamos, cuando son, o sea, en la primera infancia, es importante, porque si no hacemos bien, o sea, esto no quiere decir, porque aquí parece que entonces digamos que los veganos o sea, no son saludables, o sea, no es saludable o pueden tener déficits, no, pero tenemos que tener claro qué es lo que vamos a hacer. O sea, si nosotros no le queremos ofrecer carne, tenemos que hacerlo bien. Y si nosotros no le queremos ofrecer menos carne, lo que no podemos hacer o sea, menos carne en plan animales no pescado, o sea, aves y tal, lo que no tenemos que hacer tampoco es cambiar esa proporción toda a proteína animal, porque la proteína vegetal también existe, también es saludable, y también combinándola genial podemos cubrir todas las necesidades nutricionales. Entonces, ahí sí es importante, o sea, porque ya desde el primer momento en que las legumbres o los cereales o las harinas no tienen nunca límites, es más, la saciedad de ellos, pues ya nos lo dice bastante todo. Y lo otro, si ponen límite, pues hay que controlarlo simplemente, y es necesario, ¿eh? Es necesario si somos omnívoros. Es necesario, ¿no? A ver, es decisión al final de cada uno. Pero si no las tomamos, pues sí que es importante hacerlo bien. Eso sí.
Vale, pero normalmente cuando un niño es omnívoro, yo había leído que eran como, se aconsejaba Sí, como como 2 días. tres, cuatro carnes. Ujú, Huevos, semanales. sí, huevo podría comer todos los días y 3, 4 también de pescado, ¿eh? O sea, Vale, no hay diferencia en ese sentido. vale, Lo que pasa es que a lo mejor pues es más 3 carne, 4 pescado y el resto huevo, ¿vale? Pero vale. el huevo también es el gran damnificado en este sentido y Ya, el huevo que podrían comer todos los días, muchas veces o más veces, nos dedicamos más a la carne y al pescado que al huevo. Entonces vale, podríamos hacerlo también, pues si hay 7 días, pues más o menos hacerlo vale. Ujú. 50-50. Pero que si no come carne terrestre, pues come pescados y... Sí, ahí lo importante sería dar importancia también a ese pescado azul por el omega 3 y las carnes de ave, porque al Ujú, final, pues bueno, cerdo, ternera, las carnes rojas están sobrevaloradas en ese sentido. Podríamos comer, que no hay problema, pero al final una carne roja o carnes de cerdo, cordero y tal de alimentos así más grasos, pues son grasas saturadas y tampoco es conveniente teniendo en cuenta que si el otro tipo o sea, si las grasas saturadas o el omega 6 no está en buena proporción con el omega 3, sí que nos podría dar problemas a largo plazo de cardiovasculares, ¿vale? Entonces, en ese sentido es importante también hay esa proporción, que no hay que plantearnos en plan, uy, a ver, tal, no, pero sí que dar importancia a esa carne de ave y a ese pescado azul. ujú. Sí. Bueno, nos dicen que les ha parecido muy interesante que, bueno, que como en todo, cuando sabes más cosas también te surgen más dudas. Sí, sí, Así que pobre Joana, sí, sí, Joana, sí. pero que aún le quedan un par de meses para informarse y ver de nuevo el Sí, vídeo. Así que os mandaremos el enlace del es vídeo normal. para que lo podáis ver, porque es verdad que sobre todo el tema de recetas, texturas, me han encantado las muescas del melocotón. Sí, porque Sí, es verdad que el melocotón o hay se otros, ¿no? escurre. Se escurre, Sí, ¿no? Y la la verdad es que pera con esas muescas es muy interesante. hace ahí tope. Claro. Sí, sí. Ujú. Bueno, la lactancia ayuda a dar una conferencia en directo, ¿no? Con las Ay, sí, criaturas. bueno, yo sí, eso sí, porque si no tienes que hacer mano de ahí de otros recursos y este es genial. Sí. Bueno, Es que no sé además si hoy se han ido tienen. de excursión y están agotados. Claro, claro. Claro, o sea que, pues sí, qué bien. Pues nada, no sé si tendrán alguna duda más. Nos podéis escribir también al correo electrónico, se lo hacemos llegar a María. Y bueno, pues ella tiene una página web, ¿no? Que es, ¿cómo se llama tu web? Con estilo saludable. Con estilo .es, saludable. sí. Qué chulo. Ujú. Bueno, Lana nos está animando a hacer BLV porque ella tuvo muy buena experiencia con su primera hija y vale la pena. La verdad es que, Sí, además, lo que nosotros hemos visto es que a veces cuesta un poco decidirse. Hay reticencias por parte, ¿no? de algunas personas, a lo mejor más mayores, cuando en realidad esto es lo que se hacía a es que principios ¿no? ahí. Antes de que llegara el Turmis, la batidora y tal. O sea que realmente antes era mucho más habitual hacerlo con tenedor, ¿no? Sí, Chafar un se poco, ve dar como una alimentos. moda, Lupe, que es lo que tú dices, se ve como una moda y de moda tiene muy poco, vamos, porque al Claro. final es volver a lo de antes, Ujú. porque por eso están mucho más sanos, es que es así, aunque coman cosas que a priori ahora pues lo típico, carne, pancheta, todas estas cosas, pero al final no comen procesados, que es lo que estamos acostumbrados a hacer ahora, o Claro. bueno, es lo que ahora más se lleva o más problema nos da, ¿vale? Entonces, esto es muy, muy importante, el volver a lo natural, a lo de proximidad, ya no lo precisamente ecológico, sino a eso, a ir a la frutería, a la verdulería, a la zona de frescos y el tratar pues eso, de reconciliarnos ahí con la cocina, que se pueda hacer fácil y es cuestión de planificación y organización un poquito pues eso, para no ir sobre la marcha, porque si vamos sobre la marcha, pues las cosas cuestan un poquito más.
Sí. En ese sentido. No, y además la parte oral de la digestión que con Exacto. ¿no? Con este método. Claro, de la otra manera se pierde totalmente. Y es muy importante la masticación, la insalivación, o sea que Exacto. realmente es una parte fundamental. Sí. Lo que yo no sabía hasta que no lo leí en una cosa que tú compartiste, Sí. lo de que la patata guardada en la nevera, con lo dura que se pone, y tú la mencionas como probiótico. Sí. Sí, porque lo que hace es que ese almidón que tiene se vuelve resistente y entonces no se digiere a nivel intestino, pero sí a nivel colon se utiliza como substrato para la flora saludable. Entonces, pues mantenemos ahí una buena Vale. salud digestiva en ese sentido, que es muy importante también para ellos y para nosotros. Pero siempre teniendo en cuenta que como esto se va a consumir frío directamente de la nevera o no precalentado a un nivel que pudiera, en este sentido, eliminar algún microorganismo, tendremos que tener en cuenta que tiene que estar directamente enfriado, o sea, lo cocemos, lo dejamos a temperar un pelín, 10 minutitos o así, ya en la nevera, porque esto nos lo vamos a comer directamente de la nevera. La web es www con estilo saludable. Sí. ¿Y .es. punto es? Sí. Yo intento, bueno, de ahí veréis información y luego también en el Instagram y todo suelo colgar bastantes recetitas y cosas así, lo que tengo tiempo. Bueno, no, es muy prolífica, ¿eh? Es muy prolífica porque sí, la verdad es que... Yo intento, es que a mí me gusta mucho la cocina, ¿eh? Eso todo ayuda. Pero bueno, te reinventas. Cuando eres madre, los días duran más porque te haces más cosas. Y tanto que sí. Es verdad, ¿eh? No sabes de lo que eres capaz. Bueno, carnes de ave, ¿te refieres a pollo o pavo? Y pavo. Sí, pollo a las dos. Sí, bueno, ¿el conejo también estaría en ese grupo? Sí, pero no sabe, pero sí. No sabe, pero es blanca, ¿no? Es carne blanca. Sí. Vale. Sí, bueno, pues se están animando Erika y Javi a hacer el BLV. La verdad es que es toda una aventura y las personas estas que a lo mejor al principio son reticentes, después muchas veces no hacen más que compartir vídeos. Sí, es que... De sus nietos. Sí, así es, pero totalmente. Yo las experiencias que he tenido en ese nivel han sido así. Los que más escépticos eran y los que menos ganas tenían eran los que más luego alardeaban. Uy, mira lo que fa, uy, no sé cuántos. Y los más contentos, porque al final es eso, es un poco pues eso, se trata de escepticismo, que es como, uy, ¿qué va a comer el niño ahí esto? ¿O qué? Y en verdad es que están preparadísimos, les estamos privando de ello si no lo hacemos, que al final es esto lo que tenemos que tener en cuenta. Sí. Que ellos pueden hacerlo, son capaces perfectamente. Sí, yo tengo 3 hijos, mi hija mayor hizo ella una huelga de purés y dijo a partir de, no sé, 8 o 9 meses, dijo que ya había comido bastantes purés. La fruta nunca la quiso en puré y la verdad es que es la que más disfruta comiendo, la que más le gusta probar cosas nuevas. Sus hermanos pues sí que aceptaron más tiempo los purés, claro, estoy hablando de hace unos cuantos años y era lo que el primer año dabas todo triturado, luego ya pasabas a otras texturas. Claro. Pero es verdad que ella fue la pionera de decir, yo quiero saber cada cosa, el sabor que tiene. Y, sí, es que la verdad es que es muy eso importante. pasa muchas veces, también. También ha habido gente que ha sido en plan que me pedía consejo de, pues, ostras, es que no es una guerra y realmente lo que le estaba pidiendo era dame trozos, que no quiero un puré. Sí, que no echar mano del plato del adulto, ¿no? Y claro, es como que nos choca, y más si no nos hemos informado o no tenemos claro que queremos hacer esto. Pregunta Vanessa si se puede mezclar proteína vegetal y animal. Sí. O sea, tú puedes, la proteína vegetal no tiene límite y la animal, pues esos 20 gramos, sí, no hay problema. De hecho, el hierro de la proteína vegetal se absorbe mejor con vitamina C, como has comentado, y también con proteína animal. O sea, cuando está mezclada con proteína animal se absorbe también más fácilmente el hierro vegetal. Y evitando el calcio en esa comida.
Ujú. ¿Y el pecho estaría incluido en ese calcio? Porque yo tenía entendido que no, por la vitamina C que lleva el pecho. ¿El qué? O sea, cuando dices no mezclar calcio, Sí, ahí el pecho lleva. no estaría contemplado. Vale, no lo digo porque a veces hay sanitarios que sí que, si por ejemplo dan un suplemento de hierro, a lo mejor le dicen a la Es mujer, que sí, no le des pecho con el suplemento de hierro. a ver, es que sí que es importante, pero a ver, es importante, pero al final, si se da el hierro en este sentido de medicamentos porque tiene algún problema. Entonces ahí sí que hay que ser más estricto, pero en este caso, pues no. Con no tomar un yogur, por ejemplo, lentejas y yogur, pues suficiente. Ujú, claro. Y sobre todo esto es más a largo plazo, es más para cuando ya sean más mayores, que ya comamos más de todo. Ujú. Bueno, sí, bueno, yo creo que ya te están Sí, ya me están reclamando reclamando. por aquí, mi marido Bueno, también. sí. La verdad es que ha sido un placer. Muchas gracias por dedicarnos Igualmente. estas 2 horas. Y vamos, esperamos eso, que nos escribáis si tenéis más dudas. Colgaremos el vídeo, esperemos que la grabación funcione todo bien y que lo podamos compartir. Y nada, tú también nos mandas el resumen cuando puedas, Claro, ¿verdad? sí. Y nada, fenomenal. Gracias. Adiós. Gracias, chicas. Yo me desconecto ya a ver qué me cuentan. Sí, adiós María, adiós, Hasta adiós. luego, gracias. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues nada, ha sido un placer. Ya veis que da muchísima información. Cuesta a veces un poco de asimilar tanta información, pero bueno, seguro que os resultará muy útil. Por aquí hay una mano levantada. Mireia. No sé si ha sido... Mireia, ¿quieres decir algo? ¿O se ha levantado la mano sin querer? Bueno, ahí... Igual ha levantado sin querer. Bueno, pues nada, un placer y seguimos en contacto. Si queréis escribir algo más o activar el micro, si queréis decir alguna cosa. ¿Todo bien? Vale, muy bien. Gracias. Gracias a todas. Adiós.